monseñor, no sé si podríamos hacer un viaje un poco, ¿no?, de esos inicios de su sacerdocio entre los años 70, 80, etcétera, y cómo ve hoy en día pues la Iglesia. Mientras preparaba la entrevista, he visto, por ejemplo, que pues este 2024 se han asesinado a 4.000 cristianos perseguidos, que ahora mismo pues hay políticos que dicen que un homosexual debe poder recibir la comunión, que el 56% de las parejas que se rompen en Estados Unidos son por culpa de la pornografía, ¿no? O sea, hay como muchos temas que no sé si podríamos ir tratando, cómo veía la Iglesia antes, la sociedad en general, y cómo la ve ahora. Bueno, a ver, muchos temas, muchas teclas has Ujú. tocado, ¿verdad? Yo creo la Iglesia está llamada a caminar pues, en medio de las aguas que le toca vivir en cada momento, ¿no? Quizás en este momento tenemos una gran influencia de la mundanidad, de la mundanización, con un componente que además es eh, una ideología mm, unitaria, un pensamiento único que se ha ido conformando poco a poco y que es un pensamiento obligatorio, de manera que quien quiera, ¿no? Quien pretenda tener una objeción frente a ese pensamiento dominante, esa cultura de la cancelación que se llama, va a tener un problema. Entonces veo que el influjo del mundo continúa, ¿no?, intentando arrastrarnos a los cristianos. Veo, por otra parte, que la Iglesia está llamada a discernir, en medio de todas esas situaciones, discernir qué es de Dios y qué no es de Dios, a la luz de la revelación. O sea, en medio de este influjo mundano tenemos la revelación, que es un foco potente para hacer luz en el discernimiento. ¿Y qué quizás es lo propio de estos tiempos? Pues porque el hecho de que exista una imposición sociopolítica que pueda llegar a quitarnos la libertad religiosa. Porque claro, tú has hablado de esos 4.000 cristianos, ¿no?, asesinados en Nigeria, etcétera, ya, pero es que en Occidente tenemos una persecución de guante blanco que es distinta, obviamente, pero que es una imposición en la que uno siente esa presión, ese miedo incluso, miedo ante una policía mediática, que detrás de la policía mediática pues hay también una imposición política, a pensar distinto, a seguir manteniendo pues, la adhesión al mensaje cristiano, ¿no? Entonces, por una parte siempre ha sido así, pero este último componente, esta presión sociopolítica del pensamiento, quizás sea un componente que en este momento nos pueda quitar la libertad de los hijos de Dios, la parresía, esa parresía de la cual hablaban, ¿no?, pues los primeros cristianos, ese atrevimiento, esa valentía en la proclamación de la palabra de Dios, pues corremos el riesgo de que nos pongan sordina, de que nos pongan sordina y nos quiten libertad en la predicación de la palabra de Dios, y que quizás nuestra manera de expresarnos pues sea con un lenguaje plano, tiene miedo de ser juzgado en cada momento, en cada frase que está pronunciando. Claro, y eso nos quita mucha frescura evangélica, Ujú. mucha frescura evangélica. Yo diría que esta es la descripción del panorama. Esta es la descripción del panorama de cómo estamos hoy en día. La verdad es que yo, desde que inicié ¿eh? El ministerio sacerdotal en el año 86, ¿no?, hasta ahora, pues he vivido en un contexto de secularización, mundanización, etcétera. Pero sí que he observado que según va avanzando el tiempo, la presión mediático-sociopolítica va creciendo, ¿no? Y, y ciertamente es curioso que pasa el tiempo y los que enarbolaron la bandera de la libertad, el paso del tiempo va dejando patente que eso era una pura estrategia, pero que no creían en la libertad. Yo cuando era joven, pues lo progre, lo progresista, era decir esa frase, ¿no? Yo no pienso como tú, pero daría mi vida para que tú puedas seguir pensando como piensas. Recuerdo que eso era lo progresista en aquel tiempo, ¿no? Bien, ha pasado unas cuantas décadas, ¿sabes? Y hoy en día, si tú no piensas como lo políticamente correcto, eres cancelado.
Entonces, ¿eso qué es lo que deja patente? Que se enarboló la bandera de la libertad como una estrategia para alcanzar un poder. Ujú. Y una vez que se ha alcanzado el poder, se acabó la libertad y ahora viene el pensamiento único, ¿no? O sea, creo que esta lectura de la realidad que hago es obvia, o sea, no creo que sea forzada, o sea, a los hechos me remito. ¿Y cómo entender entonces, no sé si las leyes del mundo y las leyes, no sé si eclesiásticas, en cuanto a que a usted le da miedo, por ejemplo, que em, puedan controlar las homilías, porque el mensaje de Jesucristo pues quizá no es el mismo, ¿no? Que se está hoy en día pues promulgando, etcétera, o que por ejemplo si usted le niega la comunión a una persona que está en pecado, que de alguna manera pues pueda conllevar para usted Sí, alguna pena. claro, claro. A ver, ese riesgo existe, ¿no? Ese riesgo existe y, y creo que cada uno de nosotros tiene que tener a ver, un discernimiento en el que es verdad que posiblemente no todos tengamos que jugar en esta situación en la que estamos el mismo papel, ¿eh? O sea, Ujú. tiene que haber papeles complementarios entre nosotros, ¿no? Pero tenemos que tener mucho cuidado de que aunque tengamos que tener papeles diferentes, esa presión no suscite divisiones entre nosotros. Porque, a ver, o sea, es decir, tendrá que haber también quien tenga una voz más profética, lacerante, denunciando esta situación. Otros lo harán de otra manera, otros lo harán de otra. Pero también quiero poner el acento en el hecho de que esa presión que estamos padeciendo tienen distintas finalidades, ¿no? Una es meternos miedo para que nos callemos. Otra es dividirnos entre nosotros. Que si progresistas, conservadores, bobadas. Porque cuando estamos hablando de la fidelidad a la revelación, todas esos etiquetas calificativos son bobadas. Bobadas que de alguna manera nos han hecho asumir pues, unos parámetros que son ajenos a nuestra tradición cristiana. Entonces, esas son las finalidades. Meternos miedo, dividirnos, ¿no? Dividirnos entre nosotros y, bueno, y entonces cada uno tendrá que jugar el papel que tenga que jugar, pero la palabra de Jesús, no tengáis miedo, que tantas veces se repite en los evangelios, desde luego hoy en día creo que tiene que ser escuchada en nuestro interior de una manera muy, muy clave, ¿no? O sea, existe, claro que existe yo le llamo policía mediática, existe una policía mediática, que es capaz de formar las palabras. Pues yo tengo esa experiencia, eso es recurrente. Tú cuando haces alguna afirmación contraria a lo políticamente correcto, en determinados medios de comunicación van a trasladar lo que tú has dicho deformado, sí o sí. ¿eh? Incluso que con alguna pequeña, digamos, interjección de esas descalificadoras. Munilla dice ahora que, o sea, por ejemplo, o sea, uno de esos titulares que ya están sugiriendo la contradicción o la antipatía. O sea, es decir, es una manipulación mediática completa. Pero, por otra parte, pues en este discernimiento, pues mira, resulta que los medios también, Dios en su providencia ha querido que ahora tengamos unos medios de comunicación como este, a los que le podamos sacar un provecho sin necesidad de controlar un más media. Ujú. Entonces resulta que podemos tener una incidencia en nuestros fieles directamente saltándonos ese círculo mediático, ¿no? Ese círculo mediático. Yo creo que esos grandes medios, ¿no? Esas grandes empresas de medios de comunicación maldecirán el día en el que nacieron las redes sociales de comunicación directa entre nosotros, porque nos permiten prescindir de ellos, ¿no? Nos permiten prescindir de ellos. Entonces tenemos que navegar en esta situación, que es difícil. Yo a veces con un poquito de sentido del humor he dicho que no sé si estoy en la barca de San Pedro o en la tabla de surf de Pedro, porque es verdad que a veces vas rápido y otras veces te metes debajo del agua y tragas agua, Ujú. pero nos toca, bien sea con barca, la barca de Pedro, la tabla de surf de Pedro, ¿sabes? Nos toca seguir navegando en esta situación, porque al final hay dos tipos de fieles. Los fieles que oyen directamente nuestra palabra y conocen la voz
del pastor y de la Iglesia, y los fieles que han oído hablar de nosotros con una interpretación tamizada, ideologizada de determinados medios de comunicación. A ver, esa es la frontera definitiva, esa es la frontera. Nosotros lo que tenemos que conseguir es que los fieles escuchen la voz del pastor directamente. No necesito de un determinado medio de comunicación que la deforme. Ujú. Bien, esto es un reto, ¿eh? Esto es un reto, pero creo que es clave para la nueva evangelización. Si te ha gustado este corto, tienes la entrevista completa en pantalla y en nuestro canal. Muchísimas gracias.